Muy buenos días, después de este largo puente que hemos tenido de cruces, de Día del Trabajo, de Día de la Madre, volvemos a retomar la actualidad en este tiempo de los desayunos de la Radio Televisión Motrileña, a esta hora de la mañana a las 9. Son 9 y 1 minuto y vamos a hablar hoy un poco a caballo entre la educación y la cultura, la difusión de la historia, porque nuestro invitado es José María Pérez Ens, seguramente muchos de nuestros telespectadores lo conocen, porque es una persona que lleva pues, prácticamente toda su vida, o casi toda su vida, en Motril, es docente, es licenciado en Geografía e Historia y además es el director del Instituto Julio Rodríguez, de uno de los dos grandes antiguos institutos de Motril. Yo no sé si... Buenos días. Buenos días. ¿Estudió el bachiller ahí o no? Estudié. En el Julio Rodríguez. Fui... ¿Se le pasó por la cabeza alguna vez pensar que usted sería el director de ese centro? Nunca. Nunca, ¿verdad? Nunca. En el libro que hemos publicado este año, en noviembre pasado, el año pasado, del 50 aniversario, relato esa anécdota. Yo, en la vida se me hubiera ocurrido que volvería, no solamente como profesor al instituto, y mucho menos llegar ahora circunstancialmente soy el director. Bueno. Usted ha trabajado en muchas publicaciones, en libros, coordinando trabajos sobre historia de Motril, donde se ha hablado de medio ambiente, donde se ha hablado del Estado Islámico, cómo llegó a Motril. Tiene un trabajo exclusivamente de eso también. Pero antes de hablar de ello, a mí me gustaría que nos hablara un poco del instituto, ya que estamos aquí, aprovechamos al director y que nos diga cómo va el 2015-2016, un curso que le queda poco más de un mes, dando coletazos. Bueno, para los alumnos y seguramente los compañeros, y por qué no decirlo así, los padres, las madres estarán ya pensando que el curso se está acabando, que estamos en el último trimestre y es la verdad. Pero los que formamos el equipo directivo estamos ya pensando en el curso que viene, ya estamos en época de escolarización, las matrículas serán pronto y estamos a ese nivel de captación de alumnos. No van mal, van como siempre. Tú sabes que desde el año pasado el instituto es un centro bilingüe y estamos asentando el tema poco a poco, ¿no? Y bueno, bien, normal. Con sus cursos correspondientes, que son los 4 de la ESO y los 2 de bachiller. En efecto, los 4 cursos de la ESO y los 2 de bachiller. Y estamos pensando para el futuro, pero un futuro a medio plazo. Tenemos que comentar ampliar otras líneas. Esto que voy a decir quizás sea a lo mejor casi una primicia, ¿no? Lo tenemos que comentar obviamente con el claustro, con el consejo escolar, la posibilidad de solicitar algún ciclo formativo o algo así, porque el instituto creo que lo necesita. Y de instalaciones, bien, no se quejan ustedes, ¿no? Bueno. Todo es susceptible de mejora. Bastante susceptible. El instituto lleva, excepto una reforma que quiero recordar, que se hizo a finales de los 80, del aulario que tiene bachillerato, lo demás es bastante... El instituto necesita una reforma, vamos a decir casi, por no decir integral, y en ese aspecto lo hemos demandado durante muchas veces a la delegación, pero los tiempos son los que son. Usted es docente, además está cabeza visible de un equipo directivo, profesor de Geografía e Historia, pero ¿qué parte le queda a José María Pérez Ens de arqueólogo que le gustaría más disfrutar, llevar a cabo? ¿De arqueólogo? Sí, toda, ¿no? Todo el rato. Sí, uno como arqueólogo sabe muy poco. Uno se especializa en una determinada faceta de un determinado periodo y de los demás lo único que sabe es un poco de refilón. Prácticamente es que no sé nada. Nada. Pero de ánfora sí sabe, ¿no? Bueno, eso. Ahí empecé con mi tesis, los cursos de doctorado y demás, y sí, he mirado bastantes cosas. Y estamos en un yacimiento muy importante, como para poder hablar mucho y largo y tendido del periodo, a lo mejor, del tiempo de los romanos, con las ánforas que hay por aquí. ¿De por aquí? Sí. La antigüedad clásica, cuando Almuñécar, Sexi, era vamos a llamarla así, ¿no? Y por más que me pese a mí, que tú sabes que yo soy motrileño, sí, era la capital. Era la capital, ¿no? Económica, ¿no? Igual que hoy se dedica sobre todo al turismo, en aquella época se dedicaba a fabricar y a exportar productos de salsa y salazones, ¿no? Pues esta zona de aquí, donde nos ha tocado vivir, era como una especie de trastienda, es decir, donde tenían guardados esos envases y esas producciones, pero sobre todo los envases, y que yo recuerde, si no me falla la memoria, hay documentados 8 lugares donde se fabricaron y se produjeron esos envases que seguramente a través de pequeños embarcaderos se llevarían a los 2 puertos que tenía la antigua Sexi y de allí pues se utilizarían para
para embarcar los productos, para envasar y para embarcar. Digamos, aquí se fabricaban los palés y allí es donde se llevaban para meter la mercancía. Más o menos. Ajá. Incluso en Almuñécar ha aparecido algún que otro ejemplar traído del norte de África y que ha suscitado un poco que hacen aquí estos ejemplares, pero muchas veces cuando aparecen normalmente buscamos los contenidos, han aparecido vacíos, sin utilizar. Es decir, que seguramente los traerían ante la gran demanda que habría ahí y cualquier envase servía. ¿Y llenos he encontrado alguno? Es muy complicado porque normalmente estos envases contenían materia orgánica y es lo primero que se echa a perder. El garum famoso, ¿no? El famoso garum. Pero de todas maneras en algunos casos se han conservado pues, las pepitas de las uvas cuando han transportado vino o incluso escamas de pescado. Y se ha podido estudiar algo, ¿no? Pero bueno, en ese sentido está yo creo que prácticamente todo estudiado, excepto algunas cosillas que han salido en los últimos años en Cádiz, donde se ha mezclado productos piscícolas con carne, que es una cosa extrañísima. Lo demás siempre ha sido pues, lo de siempre, ¿no? Vino, aceite y salazones. Usted tiene una anécdota muy simpática, a mí por lo menos me lo parece y con quien lo he comentado, que es el ánfora de Motril. Se encuentra en una ánfora, la encuentra, a ver si me equivoco, me corrige, un pesquero motrileño, se la encuentra además arrastrando frente a las puntas del Almuñécar. Sí. La trae aquí, la pone como debe ser. Cuando se encuentra un objeto de este calibre en el mar hay que ponerlo a disposición de la autoridad. De la autoridad. Y como es un barco pesquero lo lleva a la ayuda marina. En efecto. Que finalmente lo traslada al Museo Arqueológico de Granada. De Granada. Y allí está puesta. Y allí está puesta. Una ánfora preciosa, una forma así bastante redondeada. Una ánfora globular, parece un globito con una asa muy robusta, de aceite. De aceite. Por la forma se sabe el contenido, o casi siempre se adivina. Eso es infalible. Infalible, ¿verdad? Tú sabes que la forma que tenemos en los españoles y en la antigüedad también ocurría, cuando venía algún producto famoso, ¿no? Por ejemplo aquí venían los vinos de Italia y venían envasados en una ánfora de una forma determinada. Entonces, el envase era sinónimo de los buenos caldos que venían dentro. Pues aquí los copiamos. Copiábamos los envases y le dábamos pues, categoría a un vino que en la época pues, no la tuvo. Es decir, las ánforas también se han copiado y algunos modelos son, bueno, relativamente difícil de identificar si son itálicos o son hispanos, pero en estos casos también se han copiado. ¿Y qué peculiaridad o particularidad tiene esta denominada ánfora de Motril para saber qué llevaba, de dónde venía? ¿Cómo averiguan averigua usted? Porque ese ejemplar concretamente de la clasificación de Dressel, la Dressel 20, además alto imperial, es que tiene una forma que son inconfundibles. Siempre me suelen hacer esa pregunta en algunas de las charlas y siempre les pongo, y me va a perdonar, sí, una asociación, tengo algunas fotos de una asociación de todos los envases de una bebida refrescante de cola americana, sí, muy famosa, y que cualquiera que entienda muchas de esas bebidas pues la mira y dice, pues este envase era de los años 60, este era de los 70, este es del 78, pues esto ocurre lo mismo en arqueología, una vez que ves una es inconfundible, ya sabes de qué época son. En el caso este de las monedas que han salido en Sevilla... En Tomares, le iba a preguntar ahora por eso. Lo primero que se utiliza son las monedas, pero lo que sirve para catalogar un yacimiento siempre es la cerámica. Y en ese aspecto las ánforas eran inconfundibles. Eran Dressel 21, que es una sucesión de esta ánfora de Granada, ¿no? Bueno, de ánfora que está en el Museo Arqueológico de Granada, y que continuaron con el tiempo, pero la hicieron mucho más pequeña cuando les llegó la crisis en el siglo IV y empezaron a competir. Eso, si te das cuenta, los ciclos económicos se repiten. Sí. Empezaron a meter los aceites africanos, sobre todo de Túnez, y nos hicieron, valga la redundancia, la puñeta en la antigua Roma. Pues lo mismo que ocurre ahora con los productos hortofrutícolas que llegan y pues siempre estamos con la los misma historia. Los ciclos económicos se repiten. Y esto que te estaba comentando, lo de la ánfora esta de Granada, pues sí, apareció en Granada, pero es una ánfora cordobesa, porque tiene un sello que tú lo hemos estado comentando, sí. Agricol, que está documentado en una alfarería que había en Mingaob, es un pueblecito de las últimas alfarerías que había río arriba. Pues las alfarerías se concentraban entre Córdoba y Sevilla y Écija, en ese triángulo hay más de 90 alfarerías y todas se dedicaban a hacer los mismos tipos de envases, con lo cual es que es repetitivo. Para aceite seguro. Entonces, ese ánfora... ¿Bajaría al Guadalquivir? Bajaría al Guadalquivir, pasaría por algún porto, porque
el ejército romano era el dueño de las producciones de aceite, el Estado romano, las nonas, entonces pasaría, la fiscalizarían, la metirán en un barquito, en un barco, y pasaría por toda nuestra costa, que era una zona de tránsito enorme, y el barco tuvo la mala suerte seguramente de hundirse ahí delante de Almuñécar, en un pecio que le llaman Las Puntas, y lo único que sabemos del pecio está bastante mar adentro, pero son por las ánforas que han salido, y han salido de otros alfares. Luego el que la llevaba era un barco de redistribución, era un barco que había cogido aceite de distintas alfarerías, es lo único que se sabe de... Y hemos incluso encontrado la ruta, el sitio donde el barco naufragó, que ahí está y que lo encontró un barco totalmente documentado, ¿no? ¿Y qué pasa con las ánforas de Tomares? Ha sido el bombazo de la última semana, ¿no? Estar haciendo una obra pública y encontrar en el suelo ánforas llenas de monedas de bronce. Además que conozco la zona porque tengo familia allí, suelo ir por la zona. Aquello debía de ser un hallazgo aislado, porque no, que yo sepa, no han salido nada más por los alrededores, por las catas que han hecho, y es bastante raro que envases que no se fabricaban para eso, que tuviesen monedas. Seguramente pues serían monedas que debieron de servir para pagar a los soldados o algo así. Y por lo que yo he leído, son monedas que nunca han estado en curso. Luego las harían, las acuñarían y las guardarían. Es un hallazgo raro. Siglo II, siglo IV, por ahí. Siglo IV. Siglo IV, después de Cristo. Por las monedas y Constantino. por la tipología. Sí. Algo así. No. Anterior. Anterior. Sí. Diocleciano, por ahí. Entonces, ¿puede ser que fuera para evadir impuestos, que ahora está tan de moda eso? Uf. No, eso ya es mucho opinar. Madre mía, con las ánforas. No, vamos. Porque enterradas en mitad del campo, metidas en ánforas. La verdad es que sí, da que pensar, pero seguramente aquello debió de ser para pagar algo, no tiene otro. En aquella época tener moneda igual que hoy, ¿no? Que sean o no sean de curso legal, al final eran metales, pero tampoco estamos hablando de monedas de oro, estamos hablando de, no sé si eran de bronce y creo, algunas que están bañadas en plata, poco más. Ha salido un tesoro, pero cuando la gente escucha eso de tesoro piensa en oro sobre todo, entonces es un tesoro desde un punto de vista arqueológico. El más cercano que apareció por ahí fue el del Carambono, ¿no? Por ahí. Ese sí fue un tesoro, ese sí fue un tesoro. Ese sí fue un tesoro. Está en el arqueológico de Sevilla, me parece. Sí, está allí. El del Carambolo. Y creo que la última gran noticia que tiene que ver con esto que estamos hablando de la historia, de la arqueología, ha sido, y la han repetido ya continuamente en todas las cadenas de televisión, en los informativos, la vemos en revistas de divulgación científica, las dos salas que hay contiguas a donde apareció la tumba de Tutankamón, que además una empresa española fue la que a través de un georradar, y ahora están los japoneses y no sé quién más intentando ahora ver creo por esa misma empresa está digitalizando otra tumba, es que ahora se ha puesto otra vez de moda aquello, la de Seti I, que es la más grande que hay en el Valle de los Reyes, y han empezado, no sé si fue ayer o antes de ayer, a trabajar. Y sobre lo que me estás cuestionando de Tutankamón, pues el arqueólogo este famoso Reeves, Nicholas Reeves, ya lo aportó en su día, que aquella tumba se construyó de forma muy rápida y que posiblemente esa zona del Valle de los Reyes, que es la zona central, es la zona por donde cuando allí raramente llueve discurre el agua, con lo cual seguramente eso también sirvió para que esa tumba de Tutankamón pasara desapercibida, porque han estado trabajando en las tumbas de al lado, pero nunca llegaron a encontrar esto. A esta la descubrieron porque apareció un escalón. Howard Carter se encontró el escalón allí. Y seguramente este señor cree que debe de haber algún tipo de enterramiento. No sabemos si su mujer, no creo que es la mujer de Tutankamón, pues porque después parece ser que se casó para dar legitimidad al sucesor, ¿no? En aquella época el poder real lo transmitía la mujer, entonces la mujer podía hacer faraón a cualquiera, y de hecho los finales de esa dinastía, que fue famosa por los incestos y demás, ¿no? Por relaciones incestuosas, el mismo Tutankamón parece que estuvo casado con su hermana, ¿no? Eso, la prensa del corazón de hace 4.000 años. Y es que de hecho esta noticia la he visto yo en prensa del corazón, ¿no? Y puede ser que a lo mejor en las tumbas o en las cámaras, pues pudiera haber alguna sorpresa y a lo mejor algún antepasado.
El cadáver de la madre de Tutankamón no está muy claro, porque si es de Nefertari no ha aparecido, pero si es de algún... Y ahí no puede estar, porque ahí está el Valle de las Reinas, y en el Valle de los Reyes se supone que es muy difícil que esté ahí, ¿no? Pero como tú sabes, Vicente, cuando murió el supuesto padre de Tutankamón, que no está muy claro, que fue Akenatón, Sí. Por aquello del monoteísmo, esta gente tuvo que desmantelar la ciudad donde vivían, se debieron de llevar los cuerpos de la necrópolis real a esta necrópolis del Valle de los Reyes, pues no te extrañe que algunos de esos cuerpos pudieran estar allí enterrados, y esa tumba que hubiese allí sería para otro personaje, o a lo mejor para alguna reina, y después como Tutankamón se murió, no sé si con 20 o con 19 años, tuvieron que prepararle una tumba rápidamente, de bulle corriendo, y eso es un poco lo que hay, está todo... En el aire. Yo no quiero bueno, sí quiero que saquen lo que hay al lado, pero mientras estamos ahí dándole vueltas a la cabeza. Y soñando, joder, ¿qué puede ser? Con las historias ¿Qué aparecerá por ahí? De esta gente, ¿no? Pero sí, es curioso. Para terminar, ¿estamos en una zona donde todavía se pueden encontrar restos arqueológicos que tengan, digamos, entre comillas, un valor? ¿O es muy difícil? Aquí ya no queda nada, está todo estimado. No, siempre hay cosas, siempre tiene que haber alguna sorpresa por ahí, alguna sorpresa gorda. Y ya antes te estaba comentando lo de la alfarería, tiene que haber más. Y Villa Romana, el entorno de Almuñécar y la desembocadura del Guadalfeo debió de estar lleno de villas. Entonces, a lo mejor alguna vez tenemos la suerte de que aparezca algo. Fíjate, hace unos años lo que apareció ahí en Torrenueva, que sabíamos que había una alfarería, ¿no? Pero fijaros la cantidad de envases que ha permitido arrojar mucha información de qué se vivía aquí en el siglo I, II, III y IV después de Cristo, ¿no? Qué comía la gente, a qué se dedicaba y demás. ¿Cómo apareció la factoría de salazón del Majuelo, por ejemplo? El Majuelo. ¿Quién se iba a imaginar que aquello estaba allí hasta que empezaron a sacar y a excavar? La factoría de salazón es del Majuelo, que por cierto fui a verla los otros días, bueno, estuve allí con una cosa de la Universidad de Mayores, está un poquito descuidada, vamos a dejarlo ahí. Sí. Pues la factoría de salazones del Majuelo debió de rodear toda la península que formaba la antigua Almuñécar, y seguramente si algún día excavan por el otro lado, salen muchas más piletas. Pasa que allí tienen un yacimiento enorme. Hay algunas cosas curiosas de esa factoría. Había algunos arqueólogos que se han dedicado a estudiar por las piletas que hay la capacidad, y si yo no me recuerdo, quitando la del Arache, la del Ixus, y quizá la de Troya en Portugal, esta podía ser la segunda o tercera factoría, no lo que hay a la vista, sino lo que seguramente si lo rodeaba toda la península podía ser una ciudad dedicada 100% a los salazones. Sexy en todo su esplendor, dedicado la mayoría a eso. Pues profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz final de curso y buena entrada en el que viene, ya que están trabajando en él, y a seguir con esa pasión, contando y disfrutando de la arqueología y de la historia. Ha sido un placer, amigo. Gracias. Muchas gracias. Nosotros nos marchamos, volvemos mañana con más, por supuesto, aquí en los desayunos de Telemotril. Que tengan un buen día. Adiós.